Abrir la palabra de Dios, por favor, en San Juan capítulo 3, versículo 16. Abra su Biblia allí. El plan de la redención supera en mucho la ciencia humana. Esta ciencia celestial de la redención se trata del rescate del hombre de la ruina eterna, y solamente Dios hecho carne pudo rescatar a la humanidad. Todas las inteligencias humanas quedan muy cortas para la comprensión del amor de Dios. Una de las enseñanzas más sorprendentes, más misteriosa de la Biblia es el hecho de que Dios nos ama. Dios nos ama. Ahora, yo sé que para mucha gente esta verdad no tiene nada de extraordinario, porque ellos asumen que el amor de Dios es tan natural. De hecho, algunos dicen que Dios es amor, y 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Qué puede tener de extraordinario el amor de Dios? Mis hermanos, eso es lo que yo quiero que veamos en este momento en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se perezca, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los resúmenes más conocidos, más memorizados, más citados, más apreciados de toda la Biblia, ¿sí o no? Y mis hermanos, es fácil de entender porque no me viene a la mente otro texto que en una forma tan breve, tan sencilla, solo 29 palabras y 25 en el original, y sin embargo resume en una forma tan hermosa la razón del Evangelio. No me viene otro texto a la mente que resume tan impresionante y presente el Evangelio y la esencia del mensaje del Evangelio. Y lo que yo quiero hacer en este momento es desempaquetar este texto bíblico, resaltar por lo menos 6 elementos, Esmeralda, en este pasaje que nos pueden ayudar a nosotros, que podamos apreciar en toda su dimensión, dentro de lo posible, este texto. Nuestra limitada y pequeña capacidad de comprensión de qué clase de amor el Señor Jesucristo está hablando aquí. Y el primer elemento que quiero resaltar en este texto es el sujeto de ese amor. Una oración tiene sujeto y tiene predicado. El sujeto es el que realiza la acción del verbo. ¿Quién es el sujeto aquí? Porque de tal manera amó Dios. Dios, ahí está el sujeto. De tal manera Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. El Todopoderoso, el Creador del universo, el Dios de toda sabiduría, de toda justicia, de la santidad, amó al mundo. El amor es lo más preciado del hombre. De hecho, a menos que una persona tenga un serio problema o desajuste emocional, todo el mundo desea ser amado y todo el mundo desea que lo amen, ¿sí o no? Todo el mundo se deleita en el hecho de poder amar. Todo el mundo. Sin embargo, por más que nosotros amemos a otras personas, nuestro amor siempre será imperfecto, limitado y defectuoso. Porque nosotros somos limitados y defectuosos. Todos tenemos que luchar contra el orgullo. Todos tenemos que luchar contra el egoísmo, que nos impide amar como debiéramos amar. Nosotros no amamos a nadie perfectamente. A nadie. Así que si tú crees que tú amas, de verdad tú no amas, ni yo tampoco, como debiéramos amar. Pero ese no es el caso de Dios. Dios es perfecto en bondad, es perfecto en compasión, es perfecto en misericordia,
es perfecto en paciencia y es perfecto en sabiduría. Dios es perfecto en todos sus atributos. Que no existe un amor en todo el planeta Tierra comparado con el amor de Dios. Si alguna vez tú crees que has amado, o tú crees que en este momento tú estás experimentando amor sincero por alguien, mis hermanos, mis hermanas, multiplícalo por mucho y todavía te quedas muy corto para entender el amor de Dios. De hecho, el amor, según la Biblia, es paciente, es bondadoso. El amor no es orgulloso, no es jactancioso. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Hace algunos años un amigo mío me desafió a poner mi nombre donde dice amor, y resulté ser un mentiroso. Henry es paciente, Henry es bondadoso, Henry no es envidioso, no es arrogante, no es ostentoso. Eso es suficiente para ya, Henry. Esas palabras son falsas. Henry no es paciente, Henry no es amable, Henry no se enfada fácilmente, Henry no guarda rencor. Pero cuando insertamos la palabra de Jesús, veamos si con Jesús concuerda. Jesús es paciente, Jesús es bondadoso, Jesús no es envidioso, no es jactancioso, Jesús no es orgulloso, Jesús no se comporta con rudeza, Jesús no es egoísta, Jesús no se enoja fácilmente, no guarda rencor, Jesús no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Jesús todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús jamás se extingue. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ve que somos mentirosos nosotros los seres humanos? No amamos a nadie perfectamente como Dios lo ama. Dios es amor. El amor es algo así como el elemento esencial de la naturaleza de Dios. Eso no elimina la realidad de nuestro Dios, que Dios es perfectamente santo, justo y bueno. La justicia de Dios lo que hace es resaltar aún más lo misterioso y lo sorprendente que es el amor de Dios. Al considerar el segundo elemento, el objeto de ese amor. Ya vimos el sujeto que es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. El problema con esta declaración es que muchos leen la palabra mundo como que si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que abarca a todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Según algunas estadísticas, mis hermanos, hasta la fecha han nacido unas 117 mil millones de personas y no tenemos ni idea de cuántas van a nacer hasta que la historia humana llegue a su fin. Hoy estamos 26 de junio y hasta hoy en día han nacido 117 mil millones de personas. Algunos presuponen que lo que Juan 3:16 dice es que el amor de Dios es tan grande que Él envió a su propio Hijo a morir por cada una de esas 117 mil millones de personas y por todos los que vendrán después. Así de grande es el amor de Dios. Dicen algunos, ahora, aunque parezca sorprendente de que Dios pueda amar a tanta gente a la vez, yo no pienso que esa es la medida que Jesús está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Mis hermanos, no olvidemos quién es ese Dios de amor. Nuestro Dios no tiene límite de ningún tipo. Así que
medir la grandeza del amor de Dios a la luz de la cantidad de personas que pueblan nuestro planeta, sería como medir la capacidad de un levantador de pesa olímpico poniéndole el reto de levantar un grano de habichuela. Eso sería ridículo, Merlin, porque él puede levantar eso y mucho más. Lo mismo podemos decir del amor de Dios. Tan sorprendente que Dios ame a un solo ser humano, a uno solo, que ame a 117,000 millones de personas. No es en número, no es por la cantidad de gente que nosotros debemos medir el amor de Dios. De hecho, mis hermanos, si interpretamos la palabra mundo de esa manera, aquellos que lo interpretan así, sin darse cuenta, sin quererlo, más bien están empequeñeciendo y están limitando el amor de Dios. Y lo explico a qué me refiero. ¿Todas las personas se salvan? Es una pregunta. ¿Todos los seres humanos se salvan? No. De manera que si interpretamos la palabra mundo como significando todos los que han vivido, viven y vivirán en el planeta, tenemos que llegar a la conclusión de que lo único que hace Dios a favor de todos los individuos que viven en el mundo fue abrirle un camino hacia la salvación y luego dejar en las manos de cada cual que se salve. Porque no todos se salvan. Es como que si el texto dijera, para entenderme mejor, Dios amó de tal manera a todo y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, que Dios a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie. Eso es lo que significaría este texto. Viéndolo de ese modo, el amor de Dios no sería lo suficientemente grande como para asegurar la salvación de ningún ser humano. Pero mis hermanos, es imposible que interpretemos este texto de esa manera. Noten que esta declaración está en el contexto de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y es por eso que Juan 3:16 comienza con un porqué. Ese porqué conecta lo que el Señor va a decir ahora con lo que había dicho antes. Y una de las cosas que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 8, le habla del nuevo nacimiento. Nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no obra en el ser humano. Ese nuevo nacimiento, nadie puede ser salvo. 3:8 dice Juan: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuestro Dios es soberano. Al producir el nuevo nacimiento en aquellos que Él quiere, Él es soberano. El Espíritu Santo hace eso soberanamente. Así que, mis hermanos, si la decisión de aceptar a Jesús estuviera en otras manos, nadie sería salvo. Nadie. Primero, porque nadie puede nacerse a sí mismo. ¿Quiénes de ustedes son responsables de su propio nacimiento? ¿Quiénes de ustedes decidió, yo voy a nacer? Eso no lo decide nadie. Tú ni sabías que te estaban engendrando, ni tampoco te diste cuenta de tu parto, aunque tú estabas ahí. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Es Dios es quien nos pare. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Es una obra soberana de Dios. Así que, si Dios hubiera dejado en nuestras manos salvarnos, nadie sería salvo. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Y puede hacerse nacerse a sí mismo. Pero por otro lado,
ninguno de nosotros está inclinado a creer en Cristo. Para nada. ¿Qué dice Juan 15, 2 y 13? Pero a todos los que le recibieron, Juan 1, le dio el derecho para ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que creen en su nombre son hijos de Dios. Pero ahora escuche, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Dios los engendró. De hecho, lo que sigue diciendo Juan en el versículo 18, Juan capítulo 3, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no ha creído en el nombre del unigénito, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. Otra pregunta, hermanos. ¿Cuántos seres humanos del planeta hacen lo malo? ¿El 90%? ¿El 99%? El 100%. Juan dice aquí, todo el que hace lo malo odia la luz. Así que todos los seres humanos nacen odiando la luz, aborreciendo la luz, no queriendo venir a la luz. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué significa que Dios amó al mundo? Ya vimos que no significa todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán. ¿Qué significa entonces? Cuando Juan usa la palabra mundo aquí, usualmente es para referirse al sistema de maldad imperante en este mundo caído, que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Por ejemplo, Juan capítulo 15, verso 18, Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo del que Juan está hablando aquí es un mundo que aborrece a Jesús, y por eso es que aborrece a los que son de Jesús. De manera que Juan 3:16 se refiere a una humanidad caída que aborrece a Dios, que ama su pecado. Y precisamente por eso es tan sorprendente que Dios ame a un mundo malo. Mis hermanos, lo maravilloso, lo sorprendente, lo extraordinario, lo misterioso del amor de Dios no es que Él haya decidido amar a un mundo tan poblado de tanta gente, sino que Él haya decidido amar a un mundo de gente tan mala. ¿Ven la diferencia? O sea, el asunto no es cuánta gente hay en este mundo. No, es cuán malas son o cuán malos somos lo que programa este mundo. Y Dios, que es perfectamente santo y es perfectamente justo, que aborrece el pecado, que el pecado es antagónico ante Dios, y aún así Dios decidió amar a personas tan malas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo sorprendente, mis hermanos, fue lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para amar a un mundo tan aborrecible. El objeto del amor. Veamos ahora, en tercer lugar, el don sacrificial de ese amor. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Decirle al mundo: oh Dios, yo te amo. El amor no es de palabras solamente. El amor de Dios se ve por lo que Él hizo. El amor se ve en lo que hacemos. El amor no es lo que tú dices, es lo que tú haces. ¿Qué hizo Dios? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ahí está el amor. Ahí está el don del amor de Dios. El Padre amó tanto al mundo
que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que más amó para salvar a pecadores que lo aborrecen. Padres, pregunta: ¿ustedes estarían dispuestos que uno de sus hijos donara a un riñón a tu peor enemigo? Sobre todo sabiendo que tu hijo, al donar tu riñón, el riñón, le puede causar la vida a tu hijo. ¿Tú lo donarías? En el caso de Dios, sí, no es simplemente que Él pensaba que Jesús iba a morir. Fue que Él envió a su hijo para que perdiera la vida. Por amor a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Que cuando éramos inconversos, odiábamos a Dios. Esto es tremendo, hermano. Quizá usted diga: yo no odio a Dios, Henry. Quizá el Dios de tu propia invención no, pero sí el de la Biblia. Noten, mis hermanos, el flujo de pensamiento de Juan 3:16. En el versículo 14 dice algo extraordinario. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el Señor viene hablando y dice en el versículo 14 de San Juan: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está haciendo alusión aquí un episodio en la historia de Israel que se encuentra en el capítulo 21 de Números. En un momento dado, los israelitas pecaron contra Dios y Dios le envió como castigo serpiente venenosa. Y cuando un israelita era mordido por la serpiente, moría al poco tiempo. Así que Moisés clamó al Señor. Los israelitas le piden perdón al Señor y Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, levántate, hazte una serpiente de bronce, levántale un asta, y todo israelita que mira hacia la serpiente y mirar hacia esa serpiente de bronce, el veneno no le hará daño. Ahora el Señor le está diciendo a Nicodemo: ¿sabe, Nicodemo? Esa serpiente que Dios utilizó para salvar a los israelitas en el desierto era una representación mía. Lo que yo iba a hacer en la cruz del Calvario. Así como la serpiente fue levantada sobre un asto y todo aquel que miraba a la serpiente era salvo, así yo seré también levantado en una cruz, y todo aquel que mira por fe en esa cruz será salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les sorprende esa similitud, hermano? Una serpiente. Mi serpiente, la serpiente fue maldita en el Edén, y para los israelitas era un animal inmundo. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés: hazte un cordero de bronce? ¿Verdad que el cordero hubiera sido más apropiado que representar a Jesús? Hazte un cordero de bronce, y todo el que mira el cordero será salvo. No, la serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hecho maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna. Tenía que ser una serpiente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 5:18. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado. Al Hijo Santo de Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Óyeme, mi hermano, Cristo fue maldito de Dios por culpa tuya y por culpa mía. Así de grande es el amor de Dios. Cristo es el hoyo negro que absorbió la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. ¿Y por qué Dios estuvo dispuesto a hacer algo así? Por su amor. Por su amor. Porque de tal manera, es de tal manera la grandeza del amor de Dios, que fue su propio Hijo que Dios ofreció, y entregarlo lo que Él más amaba por personas que lo odian. Esa es la grandeza que Juan 3:16 habla, que Dios dio a su Hijo unigénito por ese mundo que le dio la espalda, por ese mundo que constantemente pisotea su ley moral. Es por eso que el amor de Dios es grande. Ahora, no olviden
que todos nosotros pertenecíamos a ese mundo antes de venir a Dios. Aquí no estamos hablando de esos pecadores malvados allá afuera. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 15? Si fuerais del mundo, el mundo lo amaría, pero ustedes no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes pertenecían al mundo. Jesús le dice a los discípulos: la única razón por la que ustedes ahora no pertenecen al mundo es porque Dios soberanamente, desde antes de la fundación del mundo, los eligió del mundo para que sean de Dios. Dios nos eligió del mundo y nos apartó del mundo para que ahora le pertenezcamos a Dios. De manera, mi hermano y mi hermana, la única razón que tú y yo no pertenecemos al mundo, la única razón por la cual somos del Señor, es porque Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El amor de Dios nos conquistó. El amor de Dios venció nuestra hostilidad para traernos a Cristo y hacernos partícipes de su reino. Dios envió a su Hijo y se hizo hombre para perdonar todos nuestros pecados. Y no contento con eso, Jesús envió a su Espíritu Santo para que cambiara tu corazón de piedra en un corazón de carne, y para así poderte atraer con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Así de grande es el amor de Dios. Comenzamos a entender lo que significa Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y por causa de ese amor Él todavía mantiene abierta la puerta de salvación. Todavía la salvación de la puerta de salvación está abierta para todo aquel que quiera venir a Él. Lo que nos lleva al cuarto elemento de este pasaje, que es la extensión del amor de Dios, para que todo aquel, ¿para quién es la invitación? Todo aquel, sin importar su color, su estatus social, su país, su color de piel, no importa el tipo de vida que tú hayas vivido antes, no importa si tú eres médico, doctor, si eres de los Yankees, de los Dodgers, del Licey, de las Águilas, no importa donde tú seas, el amor de Dios vence todas las barreras. El amor de Dios rompe todos los perjuicios. Nosotros que ponemos barreras y perjuicios. No, aquel es de Honduras, aquel es de Guatemala. Dios no. Cualquiera que venga será recibido. No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuántas veces tú has blasfemado el nombre de Dios. Es para todo aquel que es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno que venga a Dios será echado fuera. Dios no pone ningún tipo de condición excepto que la que señala el pasaje de Juan 3:16. Y eso nos lleva al quinto elemento de nuestro texto: el modo de apropiarnos de ese amor. Todo aquel que cree en Él, es un llamado universal. Al mismo tiempo es exclusivo. Nadie podrá disfrutar del amor de Dios a menos que crea en Él. No existe ninguna otra condición. Pero sin esa condición no va a ser salvo. Es una sola condición. Pero el que no la cumple no será salvo. Y noten que no se trata meramente de fe. La fe sola es inútil, no sirve de nada si no está puesta en el objeto correcto. Nicodemo le dijo: yo sé que tú has venido de Dios como maestro. Y Cristo le dice: ¿sabe qué, Nicodemo? No me está halagando con eso, de creer simplemente que yo soy un maestro, por creer que yo soy un enviado de Dios. Eso no te va a salvar, Nicodemo. Es creer en mí como aquel que será levantado en una cruz, para que todo aquel que crea
en ese Cristo crucificado no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no se trata de creer en Cristo, es creer en Cristo como aquel que murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia del Padre. Es creer el llamado del Evangelio que dice Juan 3:18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el amor del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos y visitas? Algunas personas creen que llegar al cielo es como llegar a un bote. Si tú usas únicamente el remo de la fe, vas a dar vuelta en círculo. Si tú usas el remo de las obras, vas a caminar en círculo. Pero si de lo contrario tú usas los dos remos, el de la fe y el de las obras, va a llegar al otro lado del río. El problema es que nosotros no vamos a llegar al cielo en bote. Nosotros vamos a llegar al cielo en Cristo. El versículo 15: para que todo aquel que cree tenga en Él. Eso es importante aquí. Vida eterna en Él. No vas a llegar al cielo en bote, vas a llegar al cielo en Cristo, por medio de la fe en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Todas las demás vías que los hombres inventan es para perdición. Solamente hay uno camino, dice las Escrituras. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Perdición. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Y eso nos lleva al último elemento para finalizar este tema: el resultado de ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí las únicas dos condiciones para toda la raza humana: salvación o perdición. ¿Qué hace la diferencia? El Señor Jesucristo. Él es la línea demarcatoria para todo ser humano. Y tenemos que enfrentar el veredicto el día del juicio. ¿Quién fue aquel que pagó nuestra deuda con la justicia divina? Jesús. Los que rehúsan creer, los que permanecen en su incredulidad, no podrán escapar de la perdición eterna. ¿Saben por qué? Porque el veredicto ya ha sido dictado en el tribunal. Verso 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya tú estás condenado si no crees en Él. ¿Qué dice el versículo 36 de Juan 3? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo perderá la vida, sino que la ira de Dios viene sobre él. Si tú no crees en Jesús, no es que tú vas a cosechar la ira de Dios, es que la ira de Dios ya está sobre ti. Tú estás en la mano de un Dios airado. Dios no tiene ninguna razón para no ser así. Sin embargo, Dios tiene miles de razones para que tú te salves. ¿Qué espera? Solamente hay dos opciones: vida eterna o condenación perpetua. Y lo que separa de un destino al otro es el Señor Jesucristo. Y concluyo diciendo lo que dice San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.